Verminar, Señor de Nirus. Villanos de la Dragonlance 1. Michael Williams and Terry Williams. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2025. Décima parte. Cuando maniobraba para lanzar su montura contra el hombre indefenso, con la masa en alto para asestar el golpe de gracia, Verminar vio brillar algo por el rabillo del ojo. El último de los caballeros arremetió, convertido en un borrón plateado cuando jinete y caballo cruzaron ante Verminar. Con un penetrante silbido, el hombre se inclinó desde la silla y tendió un herbudo brazo a su compañero caído y ciego. Con un grácil e increíblemente enérgico movimiento, recogió al hombre herido, lo elevó hasta la grupa de su caballo y juntos emprendieron la retirada en dirección a las puertas abiertas del castillo. Atónito, Verminar apremió a su caballo y corrió en su persecución. El caballo solámnico estaba sobrecargado, pero en la carrera que se prolongó por espacio de 1,5 kilómetros a través de la planicie, el cansancio de Orlog impidió a Verminar acortar distancias. Por fin, abriéndose en un amplio arco por un flanco de los desventurados jinetes, Verminar les cortó el paso en su trayectoria hacia el puente levadizo, y el caballero solámnico se vio obligado a frenar su montura a escasos 100 metros de las murallas de la fortaleza. Con resolución, el jinete desmontó a su compañero herido y, tras erguirse en su silla, se enfrentó impávido a Verminar. «Buen adversario», gritó el caballero, alzando la espada en el tradicional saludo solámnico, «has demostrado ser fuerte con las armas y tenaz en el combate. Te ofrezco la oportunidad de demostrar también honor». «Escúchalo», susurró la voz mientras Nickbringer latía en la mano de Verminar. Va a empezar la perorata solámnica sobre el honor, el código y la medida. Cuidado, hijo mío, te enredará con el honor. Verminar asintió. La voz tenía razón. Ya conocía a los mercachifles del honor y sabía que en sus palabras había veneno y cuchillos. Mi amigo está herido, prosiguió el caballero solámnico. Está ciego e indefenso. Franquéele el paso hasta el puente levadizo y la fortaleza. Sea cual fuere el pleito que tengas con nuestro país, nuestro señor y nuestra orden, podemos resolverlo tú y yo aquí, en las llanuras, a la vista de mis paisanos. Maldigo tu país. Malditos sean tu señor y tu orden. Rugió Verminar, describiendo un molinete con su masa hasta que se formó una oscura espiral en el aire de la mañana, que se fue ensanchando progresivamente hasta envolver a los caballos y a sus jinetes, ocultándolos de la vista de la guarnición que se agolpaba sobre las murallas del patio de armas en una lúgubre y densa nube. Tal como lo veo yo, no tienes ningún derecho a regatear. Tu compañero se queda donde está. Que así sea, replicó escuetamente el caballero. Ante estas murallas y ante los hombres allí reunidos, digo que eres un miserable y vil cobarde, y si los dioses me conceden el poder de derrotarte, no habrá piedad contigo. Verminar sonrió despectivamente. Ah, pero yo sí mostraré piedad contigo, señor caballero. Prolongaré tu miserable existencia hasta que el señor del castillo en persona me suplique que ponga fin a tu sufrimiento. Bellaco. Gritó alguien desde las murallas del castillo, y el grito fue contestado por otro más lejano, ininteligible, distorsionado por la distancia. La mano alzada del caballero detuvo un nuevo alboroto. El señor del castillo no suplica a los rufianes. Si deben hablar de nuevo la espada y la masa, que sea ya, por Paladine y por Uma.
Y que sea a pie, declaró Verminar, desmontando entre el rumor de sus vestiduras y el rechino de su coraza de cuero negro. Pues ansiaba enfrentarme de hombre a hombre y brazo con brazo, de modo que nadie atribuya mi victoria al corcel que monto, ni tu derrota a tus deficiencias como jinete. El caballero desmontó también, desenganchó el escudo del arzón de su silla de montar y lo descubrió para que el sol naciente bailara caprichosamente sobre la lanza blanca y el dragón negro grabados que adornaban su pulimentado centro. Nidbringer se estremeció y zumbó en la mano de Verminar. «No le perdones la vida», murmuró la voz con una nueva y frenética premura. «Oh, no lo perdones, Lord Verminar, porque es el peor de tus enemigos y el origen de nuestro sufrimiento. Por culpa de su linaje estamos confinados en tinieblas y con el fin de sus descendientes volveremos a respirar. No será perdonado», masculló Verminar, «porque se interpone entre mi persona y el señor del castillo». Cuando se acercó al enmascarado caballero, Verminar supo que se enfrentaba al rival más fuerte de la jornada. El hombre flexionó la pierna más adelantada con la pericia de un avesado espadachín y se deslizó ágilmente hacia terreno más elevado, alejándose de su compañero herido. Verminar lo siguió con pesados pasos, ruidosos y torpes, pero confiado en su fuerza, en su arma y en el misterioso poder que recorría la pulsante masa. Sus caminos convergían sobre una pequeña elevación situada a menos de 50 metros del puente levadizo. Allí, a la vista de los arqueros de Laca, se movieron en círculos uno frente al otro y, a la segunda vuelta, se acercaron para el primer ataque. El caballero embistió primero blandiendo su sable, que fustigó el aire como si se tratara de la cola de una serpiente. En un veloz tajo de revés, la hoja alcanzó el pecho de Verminar, hendiendo sin esfuerzo la coraza de cuero. De no haber retrocedido apresuradamente el hombre más corpulento, habría sucumbido antes de que la pelea comenzara en serio. Reculando y jadeando, Verminar descendió de la loma con un traspié, el caballero lo siguió sin prisas pero implacablemente. La hoja silbó cerca de su oído una vez más, 2 veces, y el joven apenas pudo ahogar un gemido al parar un golpe con el mango de Nidbringer. Fue entonces, al pie de la loma, cuando la espada se trabó con la masa, acero contra piedra antigua. El caballero se acercó de golpe a Verminar y su rostro protegido por el yelmo quedó a escasos centímetros del otro, de modo que el joven pudo ver el color de los ojos de su adversario. Azules. De un azul muy claro, como los suyos. Como los de Aglaca. Algo se suavizó en aquellos ojos. Verminar hundió los tacones en la reseca y agrietada tierra y se zafó de su oponente con un empellón. El caballero cayó de espaldas y aterrizó con gran estruendo metálico sobre el duro suelo. En un abrir y cerrar de ojos se había puesto en pie, pero la suerte de la batalla había cambiado. En ese momento, Verminar sabía que era más fuerte que el hombre que tenía enfrente, que, al menos por esta vez, la velocidad y la destreza de la esgrima solámnica no serían rivales para la mera fuerza bruta del músculo y la piedra. Con un grito de júbilo, Verminar asestó un mazazo demoledor a su apurado adversario, que esquivó el golpe por poco, si bien a costa de un escudo hecho trizas. Aturdido por el impacto, con el brazo izquierdo inerte e inservible, el espadachín retrocedió ante las tinieblas violáceas y se encaramó de nuevo al promontorio como pudo, buscando la ventaja del terreno más elevado. Ahora, apremió de nuevo la voz mientras la cabeza provista de púas de Nidbringer giraba como un torbellino y su pétrea superficie se enturbiaba como lava negra. «Si golpeas ahora, es tuyo». «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca el caballero herido, estremeciéndose por el dolor y el esfuerzo. «No se lo digas, no se lo digas. Te enredará con el honor». Verminar de Nidus, anunció con orgullo el joven. «Vengo de muy lejos para ver al señor de este castillo y reclamarle lo que por derecho me pertenece». El caballero soltó su espada y cayó de rodillas. Con el brazo sano se quitó el morrión y la babera. Su cabello rubio estaba veteado de canas incipientes, pero sus ojos eran brillantes y juveniles, tan resueltos ahora, de cerca, como 9 años atrás desde la otra punta de Puente de Dreed. Verminar se quedó sin aliento. Era su propio rostro,
30 años más viejo. Tú. Gritó. Laka Dragonbane. El hombre sostuvo su mirada con serenidad. ¿Qué quieres del señor del castillo, Verminar de Nidus? Verminar dio un paso inseguro en dirección a su verdadero padre, seguido de otro. Laka se puso en pie lentamente, dio la espalda al guerrero que se aproximaba y avanzó calmosa, casi despreocupadamente hasta situarse junto al caballero herido. Quiero el castillo, respondió Verminar. Quiero el resto de mi herencia, Laka. Y quiero vengarme de ti por tu silencio de tantos años, por mi sufrimiento a manos de Daegrevn a causa de tu hazaña. Laka se arrodilló en silencio junto al hombre ciego y le acunó la cabeza en sus delgadas manos de largos dedos. Levantó la vista para mirar con despecho al abominable joven que se erguía ante él y le habló fríamente, como si lo separara un gran abismo. Ahora eres un ser totalmente distinto, Verminar de Nidus, sentenció. Y has tomado tus propias decisiones. Levantó el yelmo de la cara del herido. El desventurado tenía los ojos en blanco y gemía, aturdido, en brazos de Laka. A velar. Rugió Verminar. No. No. El herido parpadeó patéticamente al oír la voz e hizo un vago ademán con el brazo lastimado. No. Gritó de nuevo Verminar y cayó de rodillas sin soltar la negra y reluciente Nickbringer. Quería descargarla contra algo, contra la roca y el viento, contra Laka, contra sí mismo. Pondría fin a todo allí mismo, en los confines de Estuilde, y ya no habría nada más que noche y noche sobre la noche. Se sumergió en la oscuridad y ya no vio ni recordó nada. Laka vio al joven esfumarse en medio de un torbellino de fuego negro. Las nubes se separaron sobre el paisaje y, por primera vez en muchas horas, el sol brilló sobre las murallas del patio de armas del Alcázar de la Marca Oriental. Exhausto, el señor de la Marca Oriental tomó las riendas del tembloroso Orlog y condujo al corcel hasta el herido Avelar. ¿Quién era, tío Laka? Preguntó el joven, frotándose los ojos inexpresivos e inútiles. No lo sé, respondió Laka. En las montañas Kalkist, desde donde se dominaban las llanuras de Neraka, Nidus y el bosque arrasado hacia el sur, Verminar recibió una nueva y dura lección por parte de la naturaleza. Despertó en una gruta situada por encima del alcázar de Nidus en la que penetraba la luz del sol. El chillido de una rapaz había interrumpido su sueño, y el joven se desperezó, confundido y dolorido, sobre el suelo de piedra de la pequeña caverna, respirando el húmedo aire, el olor a guano y a moho, y un indefinido hedor inhumano subyacente a los demás, algo profundo, feroz y dragontino. No conseguía imaginarse cómo había llegado hasta allí, pero sabía que se encontraba muy lejos de la Marca Oriental y cerca de su hogar. Nickbringer reposaba a su lado, reluciendo con un frío fuego de azabache. Verminar se estremeció al recordar las llamas que consumían su brazo, el negro olvido y, sobre todo, la perspectiva de empuñar de nuevo el arma. Nunca más, susurró con una voz tan áspera y desolada como las ahora lejanas llanuras de Estuilde. No te empuñaré más, no lucharé más. Y, sin embargo, mientras pronunciaba estas palabras, extendió el brazo y su mano se cerró alrededor del mango de la maza. No sabía cómo había llegado a aquel lugar. Se había arrodillado en Estuilde, furioso y acongojado a un tiempo, y la oscuridad se había abatido sobre él. En ese momento se hallaba a muchos kilómetros de los campos de la Marca Oriental, en algún lugar desde donde podía contemplar el humo que brotaba de las chimeneas encendidas en el hogar de su infancia. Aunque Nidus estaba a plena vista, Verminar tardó una semana en decidirse a regresar. Permaneció en la gruta, en sus rincones más profundos, acercándose a la entrada de la cueva solo de noche y únicamente cuando el hambre se hacía insoportable. Aunque el sol no iba a hacerle daño, la luz le resultaba ahora muy extraña, ajena y descorazonadora, como la oscuridad para un niño. Es mucho mejor quedarse un rato a oscuras, se decía mientras la luna roja recorría, taciturna, el firmamento durante su segunda noche en la cueva. Es mejor permanecer aquí, hasta que me reponga y recobre las fuerzas.
Detestaba las escasas raíces amargas que lograba encontrar en la mezquina tierra de las montañas, Nolidioscor y repugnante betis de color morado, o raíz de castigo, como la llamaba el viejo Esperatus. Y de noche, los escarabajos pardos eran lentos de reflejos y se hallaban desprevenidos. Su carne era fría y viscosa, pero bastante nutritiva, siempre que no se comiera la cola venenosa. Una vez se situó al borde de un precipicio bañado por el espectral resplandor rojo del Unitari y trató de arrojar a Nickbringer a las invisibles y escarpadas tinieblas. Le pareció adecuado, como si arrojándola a la oscuridad fuera imposible recuperarla en caso de que le flaqueara la voluntad y regresara en busca de la masa. Pero el arma se aferró a su mano, reluciendo y vibrando, retorciéndose como una monstruosa sanguijuela negra, y Verminar se dijo: «Todavía no, puedo librarme de ti en cualquier momento, en cuanto haya recuperado mis fuerzas». Pero todavía no. Con todo, desconfiaba de sus propios pensamientos, y por eso lo intentó de nuevo más tarde. En el extremo más bajo de la caverna se había formado un lóbrego estanque, tan alejado de la luz que solo el verdoso resplandor de los murciélagos vespertinos iluminaba tenuemente sus negras aguas. Los escarabajos que moraban en sus orillas se habían adaptado a lo largo de generaciones a vivir en la más absoluta oscuridad y ahora carecían de ojos sobre sus pálidos, casi translúcidos caparazones rosados. Parecía el lugar indicado para dejar a Nickbringer, y por un momento el corazón de Verminar se aceleró. Allí encontraría el descanso de todo esto, del hambre y el frío y de la presencia de la masa que lo consumía. Hallaría la paz en las profundidades de esta oscuridad. Pero aunque Verminar introdujo el brazo en las gélidas aguas y trató de soltar el arma dentro del tranquilo y hondo estanque, la masa siguió adherida a su mano. Relucía bajo el agua, la palabra era relucía, con una intensa negrura aterciopelada entre las abyectas sombras del estanque. Después de aquello probó métodos más drásticos, pero el fuego no consiguió hacer mella en el arma, y el endeble conjuro que pronunció Verminar no obtuvo resultado alguno. Al parecer, no podía desprenderse de ella, no podía destruirla, pero la verdad más profunda se le fue revelando a medida que los días transcurrían en vano. Tardó una semana en reconocer que no podía librarse de Nickbringer porque no quería. Pero para entonces tenía otras preocupaciones, otros imperativos. Porque el alcázar de Nidus también ejercía su atracción sobre él, y supo que su larga noche de soledad estaba a punto de concluir. Pronto las puertas del castillo se abrirían ante él, y entraría siendo un hombre completamente transformado, en total acuerdo con la voluntad de la Señora de las Tinieblas. Él era el brazo de Taquisis, su paladín armado con la negra y fluctuante luz. Verminar descubrió los frutos de Drus a primera hora de la mañana. Triturados para preparar una poción, eran la sustancia que tomaban los visionarios y que llevaban en frascos los chamanes y druidas, así como los dispersos clérigos oscuros de la reina de los dragones. Si crecían silvestres, no diluidos por las aguas o las artes de los alquimistas, aquellas bayas crudas proporcionaban visiones aún más caprichosas. A veces más profundas. Al menos eso le había contado Serestes en el transcurso de los largos estudios sobre magia de su infancia. Después una larga meditación vespertina hasta que la luz del día declinó casi por completo, comió un puñado de las bayas violáceas y se arrastró de nuevo hasta la gruta. Ya en su interior, se puso en cuclillas y, tensando sus gruesos muslos, esperó el inicio de las visiones y los augurios. Sacó las piedras rúnicas. En ese momento conocería los deseos de la diosa. Las runas los revelarían. En sus días de soledad, las piedras representaban una compañía tan constante como Nickbringer. Sentía su firme seguridad en la bolsa que pendía de su cinturón y, de día, cuando añoraba la oscuridad y la serenidad que le proporcionaban, se retiraba a las profundidades de la cueva. Allí, entre las sombras protectoras, se aferraba a las piedras como si fueran amuletos. Pero no las lanzaba, ni siquiera las miraba. Pero esta noche era distinto. Bajo la roja luz de la luna, cuyos bordes resplandecían como filones de oro, Verminar apeló a las runas Amarach en busca de presagios y profecías. «Decime la verdad, piedras», susurró.
No importa la risa de los soldados, el escarnio de los magos. Con los ojos cerrados, recitó una breve oración a los 7 dioses oscuros, a la Señora de las Tinieblas y al Espíritu de las Runas y arrojó las 3 piedras frente a sí. Lo que ha sido, murmuró. Lo que es. Lo que aún ha de ser. Abrió los ojos y a continuación la boca, estupefacto. En blanco. En blanco. En blanco. La misma runa en las 3 posiciones. Verminar se frotó los ojos y volvió a mirar. No se lo había imaginado. La cruda vacuidad de la runa en blanco lo observaba desde el pasado, el presente y el futuro. En blanco, masculló. La ausencia de oscuridad y de luz. Pero solo había una runa en blanco en todo el juego de piedras. ¿Cómo podía? Rebuscó a toda prisa entre las demás runas descartadas. En blanco. En blanco. En blanco. La lisa superficie de cada piedra lo miraba burlonamente. Esa noche, entre los pedruscos que se amontonaban al pie de la caverna, Verminar danzó bajo la llena luna roja y sus andrajosas vestiduras negras brillaron con reflejos de sangre. El efecto de los drus no se desvanecería hasta la mañana siguiente y por eso el joven había guardado las runas y rendía culto a las siluetas de los dioses oscuros inscritas en las estrellas del firmamento. Levantó la masa apuntando a las arqueadas constelaciones e invitó a los antiguos poderes a penetrar en su arma e introducirse en su sangre anhelante. Que el pacto sea renovado, se dijo, como ocurrió en la cueva de la Señora de las Tinieblas cuando cogí esta masa. Mañana por la noche puedo regresar a Nidus. Aglaka y yo tenemos asuntos que resolver. Pues Lunitaria está llena y él será mi general. O le arrebataré la chica y los destruiré a ambos. Verminar parpadeó ebriamente y contempló el movimiento de las estrellas por encima de su cabeza. La balanza de Idukel se curvaba airadamente en el cielo, en recuerdo de las antiguas injusticias, de las traiciones que lo habían conducido a Nidus en su infancia y de su fría y desatendida adolescencia. La calavera amarilla de Chemos convocó a los muertos de las llanuras y las montañas, y Verminar se sintió exultante al ver a los derrotados ogros que desfilaban ante él, a los caballeros ataviados aún con sus armaduras abolladas y ensangrentadas que le devolvían una mirada lechosa y vacía. Se rió también de la capucha de Morgión, la gran máscara de la enfermedad y la putrefacción, pues conocía por experiencia propia la falsedad de las máscaras, y también los ojos de su hermano Abelar estaban ciegos y vacíos. Se regocijó con el terrible cóndor cobrizo de Sargonas, dios del fuego, y recordó el incendio en el bosque y las llanuras del sur de Nidus. Pero, finalmente, la Señora de las Tinieblas se elevó en el cielo negro, la reina de los dragones, la de las 1000 caras. Verminar se arrodilló y la adoró. La negra masa vibraba en su mano, insistente, abrasadora. Y en presencia de la constelación de la diosa, Verminar de Nidus se incorporó y empezó a bailar. O tal vez Nickbringer lo puso en pie y lo transformó en un acelerado movimiento de espiral en medio de los negros pedruscos y el paisaje calcinado a la entrada de la gruta. No sabía si eran sus pensamientos o los del arma los que gobernaban su cuerpo y su voluntad. Pero bajo la luz de las lunas en movimiento, sobre las mismas colinas que los hombres llamarían un día Atalaya del dragón, la voz volvió a hablarle desde el corazón de la masa. «Baila, mi amor», invitó. «Baila, mi Lord Verminar, mi gran capitán, mi amor». 19. Desde la cúspide de la torre podía verles el rostro a los dioses. Daegrefn sabía que todos estaban observando, 21 pares de ojos depositados en la negrura del firmamento, todos eternamente fijos en este castillo, en esta torre, en este círculo de velas y antorchas. Qué necio había sido por no darles crédito. Pues cantaban en las estrellas y susurraban en las piedras de la torre. Y ninguno de ellos lo perdonaba, ya que Verminar les había contado cosas terribles de él. Daegrefn había cubierto el espejo de sus aposentos, envolviendo el cristal pulimentado con un paño negro como si el alcázar estuviera de luto. Era una precaución, se dijo.
Había colocado el espejo junto a la ventana años atrás, con el fin de alumbrar el desguarnecido interior de su dormitorio con luz de luna reflejada, pero su invento se había vuelto ahora peligroso. En ese momento los dioses podían espiar sus movimientos, localizar su reflejo en cualquier momento si pasaba por delante del espejo y su presencia en cualquier punto de las profundas interioridades de la torre. Daegrefn se estremeció y oteó en dirección al desfiladero de Eidagoch, en la negra faz de las Kalkist. Estuilde se hallaba a muchos kilómetros de distancia, en la otra vertiente de la cordillera, o por lo menos en eso insistían sus hombres. Pero Daegrefn estaba mejor informado. De noche, cuando la luna negra brillaba sobre las laderas de las montañas, todo el país se arrastraba hacia el este y sus límites se ensanchaban hasta rebasar Helek y las olvidadas ruinas de la morada de los dioses. Las áridas estepas de Estuilde se desplazaban por la noche y Laka se situaba a la cabeza de sus ejércitos, Laka el de los ojos claros, traidor desde hacía 20 años. Laka no se conformaba con robar hijos. También pretendía robar la herencia de Abelar. Daegrefn se apoyó en el parapeto de la torre y se volvió hacia el sur, hacia el bosque ennegrecido por el fuego. Sosteniendo en alto una chisporroteante antorcha, contempló las tierras baldías iluminadas por la luna y sumidas en sombras. No recibiría ayuda alguna de esa dirección, ni de más allá. ¿Qué ayuda podía esperar de una banda de neraquianos a los que combatía desde hacía 9 años? Su cabecilla, un asesino llamado Ujin, había jurado ensartar al cuervo de la tormenta en una pica y cruzar con él las puertas de su propia casa como si fuera un estandarte flameando al viento. Había oído involuntariamente ese juramento en el transcurso de un sueño, de modo que tenía que ser verdad. Y Verminar planeaba aliarse con los bandoleros. Daegrefn se tapó los oídos. El incesante gemido de las montañas, estridente y enloquecedor como un coro de cigarras, había empezado de nuevo. Los dioses se mofaban de él, estaba seguro. Pronto Nidus estaría solo en las llanuras de Neraka, aplastado entre 2 ejércitos y socavado desde el interior por un ingrato muchacho. No había escapatoria hacia el norte, donde se encontraba Gargat, sagrada para enanos y gnomos. No encontraría refugio entre los adoradores de Reorx, pues ninguno de los dioses lo perdonaba. Pero siempre estaba el este. Las altas cumbres de Berkant y Menedluk, y más allá una verde altiplanicie, sin duda inviolada por los incendios de los ogros, donde un hombre podía perderse durante años, desvanecerse hasta que ni los propios dioses lograran encontrarlo. Escudriñó esperanzadamente las colinas del este, donde Solinari ascendía por el cielo otoñal. Alguien danzaba sobre los riscos que se erguían por encima del castillo, enmarcado por la plateada luz de la luna. Sostenía algo en alto, algo negro y refulgente. Daegrefn se apoyó en el parapeto y alargó el cuello para ver mejor. Por un momento creyó que se trataba de Kiri-Holit en persona, el antiguo dios de las batallas, o tal vez la negra Nuitari surgiendo del corazón plateado de su hermana. Entonces vio que la figura empuñaba una maza y supo quién bailaba en solitario por las montañas orientales. Verminar. Espetó. Que los 7 dioses oscuros te devoren. Aterrado, fascinado, Daegrefn se asomó todavía más al vacío, hasta que el patio de armas pareció girar vertiginosamente a sus pies. Se estiró más allá de la luz de las antorchas, hacia la gélida oscuridad, y observó que la sombra se elevaba hasta cubrir la luna, ocultando su luz con sus negras y correosas alas. De pronto recordó la profecía de la druida: este niño eclipsará tu propia oscuridad. Y la luna fue engullida por la sombra de Verminar. A solas en la galería de almenas, bañado por la débil luz de las antorchas y velas, el señor de Nidus se encogió contra los muros de piedra con manos temblorosas. A la luz del fuego no proyectaba sombra alguna y se le ocurrió que su sombra no regresaría, que no le quedaba sustancia para convocarla. Me estoy volviendo transparente, pensó, y una risa enloquecida afloró a sus labios. Transparente, como los escarabajos de las profundidades de las cavernas. Alzó las manos y se las examinó atentamente. Estaban azules, cadavéricas, y palidecían a ojos vistas.
Daegrev recorrió sus aposentos dando traspiés, gritando mientras propinaba empellones al espejo. Giró sobre sus talones, arrancó el paño que lo cubría y miró con expresión ceñuda su propio reflejo. Su cabello era del color de la paja y sus ojos, azul claro, del color de los cielos despejados. «Es un placer para mí acudir a la llamada del señor de Nidus», empezó a decir Judith formalmente, y los atormentados ojos de Daegrev se volvieron en su dirección. «Y ofrecerle tónico y bálsamo para su dolencia. Así, te envía Verminar. ¿Y tienes tratos con él? Porque él es el señor de Nidus. O al menos eso es lo que dicen todos». Judith no respondió. Empezó a manosear nerviosamente el medallón que pendía de su cuello. Daegrev carraspeó y se levantó de su asiento con gran esfuerzo. Cubría su cabeza con una capucha y se apartó de la luz mientras hablaba. Judith tuvo la sensación de que estaba conversando con un espectro, con un muerto viviente. «Te ves con Verminar a menudo», dijo Daegrev. «¿Estabas presente cuando nació?» «Señor», preguntó Judith, de pronto desconcertada. Pero respondió con cautela: «Lo veo muy poco, últimamente». Eso al menos era cierto. En 2 ocasiones había visto a Verminar desde la ventana de las dependencias de Aglaca paseando por el adarve bajo la luz de la luna, una sombra encapuchada que aferraba aquella infernal masa negra. En ese momento el joven guardaba las distancias, según Aglaca, con la guarnición de la fortaleza, con los soldados, con todos sus antiguos camaradas de armas. Y Judith había empezado a preguntarse si el nuevo señor de Nidus no estaría tan loco como el anterior, que ahora se erguía ante ella farfullando acerca de incendios y conspiraciones. «Aún así», replicó Daegrev inesperadamente, como si le hubiera leído el pensamiento. Se volvió hacia el fuego y se apoyó en el respaldo del asiento, que crujió y se inclinó bajo su peso. «¿Qué quiere él, druida?» «Yo no comprendo, señor. Y mi nombre es Judith». «Es una pregunta sencilla, en realidad. ¿Qué quiere Verminar?» Judith se revolvió con incomodidad sobre su banqueta. «No lo sé, señor». «¿Estás con él?» «¿Cómo?» Las preguntas de Daegrev eran ambiguas y acuciantes. Judith sintió de repente una ola de calor y un hormigueo, como si llevase alguna prenda de lana bajo un sol de justicia. «¿Formas parte del motín, maldita sea?» Habló demasiado alto. Las voces del corredor enmudecieron bruscamente y Judith imaginó a los soldados que la habían escoltado hasta los aposentos de Daegrev encorvados ahora al otro lado de la puerta, escuchando a su comandante desvariar cada vez más. «No, señor. Nunca conspiraría contra vos. De modo que existe tal conspiración». «Lo sabía». «¿Qué has oído, entonces?» «Debo retirarme de su presencia», pensó Judith. «Debo hacer llegar la noticia al oeste, a pesar de los soldados, los magos y los dragones. Nidus se está convirtiendo en un manicomio a marchas forzadas». Fue a ponerse en pie, pero la amenazadora mirada de Daegrev la mantuvo clavada en su asiento. El hombre se deslizó hasta las sombras y se agachó detrás de una estatua que representaba al gran Sibilín, un ramoso Vallenwood tallado en mármol jaspeado. «No he oído gran cosa, señor», replicó inquieta Judith. «Retazos sueltos de conversaciones, pero nada más. En realidad, no estoy segura. Apenas acabo de conocer a Verminar». «Lo conociste una noche que nevaba, hace 20 años, en una cueva situada al sur de aquí». «No me mientas». «Y entonces dijiste, druida, entonces dijiste que su oscuridad eclipsaría la mía. Contempla tu maldición, mujer». Salió de detrás del árbol de mármol y echó hacia atrás su capucha. Judith observó silenciosamente la piel morena, aunque un poco más pálida ahora debido a la reclusión en la torre, el cabello oscuro y los ojos negros y enloquecidos. «¿No ves lo que ha hecho?», insistió Daegrev. «¿Lo que tú has hecho? Debí mataros a los 2 esa noche. De no haber sido por Avelar». Daegrev lanzó un bufido y se volvió de cara al fuego.
Tras un largo y embarazoso silencio, Judith se puso en pie rápidamente. Quisiera retirarme, señor. Es decir, si no tenéis más preguntas. Sabes mucho más de lo que dices, declaró el señor de Nidus tranquila y solemnemente. ¿Recuerdas que hacía mucho frío? Mucho frío, señor. La noche en que nació. En las montañas, al sur de aquí. Antes del incendio. Judith miró de reojo la puerta, muy nerviosa. Daegrefn iba saltando de una época a otra, de un lugar a otro. Por un breve instante de pesadilla, la joven lo perdió de vista entre las sombras. De pronto se hallaba junto al pequeño altar de la capilla con una vela en la mano. Sus ojos brillaban como ascuas, como llamas gemelas. «Oh, ya sé quién eres. Esa inocencia, ese, Lord Daegrefn, señor, no te servirá de nada, druida. Creí que habías muerto hacía mucho tiempo, pero no. Robert me traicionó. Era despreciable y me alegro de haberlo abandonado en las llanuras. Aunque tal vez lo engañaste también a él. Sé que los de tu ralea pueden cambiar de apariencia, variando como las estaciones o como las nubes del cielo en verano, si bien te reconocí en el acto por el medallón que cuelga de tu garganta. Sigo sin comprender, señor». Judith cubrió con la mano la joya que pendía de su cuello. Las viejas leyendas eran ciertas, proclamó Daegrefn de cara al altar. Las druidas secuestran niños, efectivamente. ¿Secuestrar niños, señor? Se llevan el hijo prometido, el segundo hijo cuyo nacimiento esperas con alegría durante 7 largos meses, y en su lugar dejan a un impostor que se ha formado durante la noche. Rompió a reír amargamente. No con. Eso ya lo has dicho. Rugió Daegrefn. Acto seguido, suavemente y casi con admiración, prosiguió, lo vi bailando anoche en las colinas orientales, donde los árboles de hoja perenne. Donde la noche del incendio. Enmudeció. Judith carraspeó y aguardó unas palabras que no fueron pronunciadas en todo un largo minuto, seguido de otro. Finalmente salió de la estancia, dejando al señor de Nidus ensimismado junto al fuego. Mientras contemplaba las llamas en movimiento, Daegrefn recordó otro fuego, otras quemaduras. De pronto, como si el abismo se abriera para recibirlo, sus pensamientos se consumieron de nuevo con la visión de unas oscuras alas extendidas. 2 figuras recorrían el adarve del alcázar de Nidus aquella noche. En el bastión del suroeste, un solitario Aglaca se mantenía en vela observando las murallas, las torres y el patio de armas en busca de una señal de su antiguo compañero. Se había escabullido de los soldados que lo vigilaban cerca de los establos, pero eso no era nada nuevo. Aquel par de haraganes sin duda esperaría a que regresara, sabiendo que no iría a ninguna parte sin Judith, sin todas sus pertenencias, guardadas en la habitación donde se alojaba desde que tenía 12 años. Descansando un momento, recostado en el parapeto de piedra, el joven solámnico forzó la vista en dirección a Eiragoch, cubierto por una intensa oscuridad al oeste, y sonrió al recordar cómo había señalado el paso para Verminar desde la ventana de su dormitorio hacía 10 años, la noche siguiente al Hebonaud. Verminar conocía el nombre del lugar y su historia, pero no fue capaz de localizarlo en la oscuridad. Aglaca le había regalado la daga entonces, y aunque la pequeña arma blanca reposaba, bruñida y bien cuidada en la habitación del primer piso, la promesa de su amistad había sufrido mucha peor suerte a lo largo de los años. En cierto modo parecía adecuado. Adecuado y psíquico. Aglaca tendría que encontrar el camino para Verminar una vez más, otra clase de camino, a través de otra clase de oscuridad. Durante las últimas 3 semanas, Verminar se había mostrado muy reservado. Nadie sabía dónde se alojaba, ni nadie de la guarnición, del avejentado Graaf abajo, hasta Tangar y el joven Philip, había hablado con el nuevo señor de Nidus. Todos ellos, no obstante, lo habían vislumbrado al crepúsculo, recorriendo aquellas mismas almenas. Paseando a la luz de la luna. Aferrando la masa. Los hombres tenían miedo de acercársele. Aglaca no tenía miedo, pero también aguardaba cuando la oscura silueta acechaba en las almenas,
pues no le entusiasmaba la perspectiva de nuevas entrevistas con Verminar, ni que le pidiera otra vez que fuera el nuevo gobernador de Nidus, el segundo al mando de una sombría legión de bandoleros y mercenarios. No. Su participación en esta historia no incluía guerras y conquistas. Aquella noche, en pie entre las frías almenas de Nidus, Aglaca había comprendido por fin que la historia en la que se hallaba inmerso no era en realidad la suya. No era fácil admitirlo, ni siquiera para un alma buena y generosa como la de Aglaca, pero después de hablar con el anciano en el jardín, se le ocurrió sin sobresaltos que él solo desempeñaba un modesto papel en un gran relato inconcluso. Mientras su vida transcurría en Nidus, rehén de un pacto de aristócratas menores, grandes fuerzas ingobernables habían pugnado y guerreado en las montañas de todo el continente de Ansalon, de todo KRYNM, para el caso. Se jugaban en su vasta contienda la propia historia, pues fuera cual fuese el bando que se alzara con la victoria en esta lucha, el mundo que Aglaca conocía cambiaría irreversiblemente en un instante. Sabía también, con una extraña serenidad y un sentimiento de alivio, que su papel en la historia futura, de un modo u otro, pronto habría acabado. Pronto llegaría la hora de las canciones que el anciano le había enseñado. Eran palabras peligrosas y volátiles, la magia de un dios para distraer al mago y salvar a su amigo. Una vez agotada esa magia, Aglaca no podría volver a utilizarlas. Después, recorrería un sendero todavía más peligroso y delicado cuando Verminar tomara su decisión. Pero Aglaca probaría el conjuro y arrostraría el peligro para liberar a Verminar de su Hebonaut particular con Igbringer y la diosa que daba vida al arma. Que así sea, susurró Aglaca, y un cálido e inoportuno viento se elevó desde las laderas occidentales. Casi tengo ganas de que empiece. Pero ¿dónde estaba el mago Serestes? ¿Y dónde estaba Verminar? Una extraña sombra se proyectó sobre su hombro e hizo volverse al joven hacia la torre oeste. Allí, en lo alto de las almenas, una figura encapuchada se situó bajo la luz de la luna. Reconoció en el acto las zancadas, los anchos hombros y el cabello rubio como el suyo. Aglaca se agachó de inmediato, ocultándose entre las sombras del almenaje. En el momento en que los rayos de luna incidieron sobre las vestiduras de Verminar, el joven empezó a resplandecer con una espectral luz negra. Las prendas parecieron expandirse, doblarse unas sobre otras, replegándose y bulliendo como un lejano océano en plena tempestad. Por un momento, su rostro pareció alargarse y su piel cubrirse de vivas manchas y relucientes escamas. A continuación, en medio de un mareante torbellino de luz y color, se transformó en el mago Serestes. Levantó las manos hacia el este, hacia las colinas que se erguían más altas que el castillo, donde la antigua arboleda de hoja perenne había resistido al fuego. Aglaca sacudió la cabeza. Había contemplado el cambio fascinado, como un animalito indefenso observa los sinuosos e hipnóticos movimientos de una serpiente neir. De modo que el hombre que había visto entre las almenas no era en absoluto Verminar, sino el siniestro mago Serestes disfrazado. Y, en ese caso, ¿dónde estaba Verminar? Por el este, una sombra negra cruzó el cielo a baja altura ante la faz del Unitari. La luna nueva, dijo Serestes, y su voz flotó en el aire nocturno de una forma sobrenatural. El mago empezó a cantar, agitando grácilmente las manos, gesticulando en dirección a las colinas, la zona de oscuridad que reverberaba bajo la luz de la luna y avanzaba velozmente hacia el castillo. Deslizándose a lo largo de las sombras del parapeto, Aglaca se acercó cada vez más al mago. Se detuvo, boquiabierto, junto a los muros de la torre cuando una voz se unió al cántico, grave y femenina, familiar para él desde la infancia, cuando combatía sus suaves insinuaciones. Era la voz de la cueva, la provocativa burla de la diosa. Serestes pronunciaba las palabras, pero era la voz quien hablaba a través de él. Y a campo abierto, en las colinas, la oscuridad que se aproximaba adoptó una forma sólida, los anchos hombros, el cabello rubio. Verminar se acercaba y una siniestra magia estaba a punto de recibirlo. El joven inspiró profundamente. Era mejor neutralizar a Serestes en ese momento,
mientras su mente se hallaba ocupada en otro lado y sus energías se concentraban en la oscura y distante colina. Era mejor hacerlo rápido, además, pues su propio encantamiento era muy largo, una estrofa para cada una de las lunas. Rezó una veloz plegaria a Paladine, pidiéndole que estas oraciones no lo consumieran a él, pues acaso no había hablado el anciano de su peligroso y volátil poder. Aglaca no era ningún hechicero. Pero por esta vez tenía todo el derecho a recitar aquellas palabras, de Paladine las luces, de Solinari la plata, con la canción adecuada, sendos poderes conjuren, velas, candiles y arañas, por Paladine y sus luces. Sereste se irguió al punto cuando su prolongada meditación sobre la Señora de las Tinieblas, sobre los cantos que atarían a Verminar a su regreso, fue interrumpida bruscamente. Le ardían las yemas de los dedos, como siempre le ocurría cuando los dioses de la luz amenazaban, y Serestes reconocía una perturbación en cuanto la detectaba. Rápida y ansiosamente, se volvió y olfateó el aire, saboreando con sus agudizados sentidos el olor a moho de la torre, el patio de armas y su humo de otoño, el acre tufo animal de los establos. ¿Dónde estaba el cantante? Su fino oído captó el chirrido de un grillo cerca de los aposentos del senescal, la llamada de una lechuza en el jardín, algo que correteaba por las almenas de la torre oeste. ¿Dónde? ¿Dónde? Sus sentidos empezaban a amortiguarse, ya sujetos a las limitaciones humanas, y su aguda vista dragontina menguaba hasta que tuvo que conformarse con distinguir borrosas sombras distantes a medida que las paredes más alejadas parecían desvanecerse ante su mirada forzada. De pronto, oyó por fin la voz procedente de la muralla. Entonaba el principio de la segunda estrofa. Que bajo el rojo resplandor de Gilea, la luz del ayer se acompase con la del mañana, y que el unitari llene la noche entera, de humanas sombras prisioneras. Que los ojos encuentren la mirada hermana, bajo el rojo resplandor de Gilea, algo se movía entre las sombras de la muralla oeste. Sereste se protegió los ojos con la mano y miró hacia abajo, pero la oscuridad se había entrometido y no logró ver al cantante. Le ardían los dedos de una forma horrible y se precipitó hacia la escalera, un frío pánico gobernaba sus pies. Deprisa. Antes de la tercera estrofa. Se tambaleó, en precario equilibrio por el estrecho adarve, tropezando y apoyándose en las almenas en su carrera hacia la voz. Llegó demasiado tarde. La canción había empezado. Que Nuitari y su luz negra, con su sombría magia partan. Serestes musitó un antiguo encantamiento maligno y un negro fuego cobró vida en sus manos. Con una imprecación mascullada entre dientes, arrojó la bola ardiente contra la voz y avanzó trastabillando cuando el canto prosiguió. Aglaca sintió el tórrido viento rozarle la cara y oyó explotar la muralla a sus espaldas. Pero no se interrumpió y retuvo en la memoria el final de la letra de la canción, inmune al calor y las llamas negras que lo envolvían, se alzaban y bruscamente empezaban a desvanecerse. Y siglos de oscuras tramas, yazgan por fin bajo tierra. El bastión retumbó y se estremeció bajo sus pies. Aglaca corrió hacia la torre, se aferró a la piedra enlucida de mortero y empezó a escalar el paramento. El mago se asomó desde una almena y un fuego rojo salió despedido de sus manos. Aglaca se encogió al pie de una ventana de la torre y, dando un salto mortal que la druida le había enseñado en el jardín, se catapultó ágilmente hasta el alféizar. Dejó que el fuego pasara como una exhalación por encima de su cabeza, saltó al interior de la estancia, una habitación de huéspedes desocupada, y subió a la carrera las escaleras que conducían al tejado. Al llegar arriba abrió la puerta de roble. Fuera, lo recibieron el firmamento henchido de estrellas y el abrazo del frío viento. En el adarve, el mago Serestes giró sobre sus talones, con ojos llameantes de rabia y las manos alzadas para lanzar otro conjuro. «Recuerda los últimos versos», se dijo Aglaca, apartándose de la trayectoria de un rayo negro que destrozó la puerta detrás de él. «Por todos los dioses, acuérdate». Y de pronto oyó la voz por última vez, suave, seductora y cargada de promesas. «Es todo tuyo, Aglaca Dragonbane. Interrumpe tu cántico, libera a mi servidor y todo será tuyo».
Los muros parecieron alejarse precipitadamente, pero Aglaca sabía que se trataba de una alucinación. Ante él se extendía un continente, esperándolo, desde Kern en los confines orientales hasta Stuilleitrot, hasta Solamnia y Coastlund, y luego al oeste, hasta Ergot y San Crist, los reinos isleños. Es todo tuyo, Lord Aglaca. Todo este poder te daré, y la gloria que lo acompaña. Aglaca se echó a reír. Ya he oído antes ese cuento, masculló, y no me conmovió entonces. No puedes detenerme. Desairadas por las risas, las lúgubres insinuaciones huyeron de su mente. Con voz firme ahora por la fe y el convencimiento, Aglaca pronunció el final de la canción en medio de la estridente y martilleante oscuridad creada por el fútil hechizo de Serestes. Y huya la vil nigromancia, tras Nuitari y su luz negra. El mago jadeó entre él y las almenas. A la luz de la luna parecía más pequeño, sus atractivas facciones estaban demacradas y extenuadas, sus ojos, en un tiempo dorados, se veían empañados y güeros como los de un muerto. No cantes victoria, Solámnico. Amenazó Serestes con voz extrañamente aguda, fina y sin resonancia. El dragón está confinado en mi interior, pero yo no he permanecido ocioso en mi forma humana. Ante ti se yergue un mago formidable, y 1.000.000 de ensalmos esperan que los utilice. Prueba uno de ellos, lo provocó Aglaca. Prueba tu conjuro más poderoso, Serestes. El mago alzó una mano, dispuesto a arrojar una bola de fuego, y pronunció el antiguo conjuro. No ocurrió nada. No puedes, replicó Aglaca con calma. Es así de simple. Tu magia te ha abandonado, nigromante, y ahora nos enfrentamos de hombre a hombre. Pero el que se acerca tiene el poder, Solámnico, dijo Serestes. No has tenido en cuenta a Verminar, ni la masa Nickbringer, que empuña como si fuera su propio y negro corazón. Serás derrotado, Aglaca. Mis hechizos pueden fallar, mi magia flaquear, pero tú serás derrotado. Eso lo decidirá él, replicó Aglaca. Verminar decidirá. Ah, muy bien, Solámnico. El mago sonrió maliciosamente. Yo no lo hubiera preferido de ningún otro modo. Y no tendremos que esperar mucho. Señaló hacia el este, donde Verminar avanzaba rápidamente desde las colinas iluminadas por la luna, dejando tras de sí una estela de negrura en su regreso al alcázar de Nidus. Ya no poseo la vista de un dragón, Siseo Serestes. También me has arrebatado eso. Pero Verminar puede devolvérmela. Aquí llega, cabalgando en la cresta de la noche absoluta, y veo a bastante distancia para reconocerlo.